Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. En realidad no vamos a poder desglosar toda esta sección hoy. Vamos a tomar la mitad y la próxima mitad lo estaremos desarrollando la próxima semana. Por eso es que yo he llamado a este mensaje Bendecidos en Cristo, primera parte. Bendecidos en Cristo, primera parte. Y Efesios capítulo 1, versículo 3, comienza diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar su palabra y queremos hacerlo con sabiduría, queremos hacerlo con atención, con temor, queremos hacerlo, Señor, como un acto de adoración a usted. Háblenos, por favor, que su Espíritu Santo use su palabra en nuestro corazón, la aplique en nuestro corazón de tal manera que nuestra vida salga de aquí transformada y renovada. Sostenga a aquel que está careciendo de fuerzas, fortalezca al que está débil. Señor, bendíganos como pueblo, como iglesia, bendíganos con su palabra. Gracias le damos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta es una sección que Pablo incorpora en todas sus cartas, básicamente después de que él introduce el emisor. Pablo, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerda? El escritor de esta carta es Pablo. ¿Y a quién le escribe? A los Efesios, aunque ya habíamos hablado que esta carta era una carta circular, que a final de cuentas el destino final fue a Éfeso, la ciudad de Éfeso. Esta es una sección que Pablo incluye en todas sus cartas donde hay una acción de gracias. Bueno, casi todas sus cartas. Donde hay una acción de gracias. Pero la acción de gracias de Pablo no es muchas veces como las acciones de gracias de nosotros, que a veces se queda simplemente en palabras, en cosas que decimos de la boca para afuera. Por ejemplo, a veces podemos caer en que cuando saludamos a alguien, hola, Dios te bendiga, pero en realidad no estamos como que muy conscientes de lo que estamos diciendo. No, hermano, Pablo está pensando cada palabra acá, y es más, en esta sección se nos está introduciendo el tema principal que tenemos en toda la carta de Efesios, y muchos de los temas que Pablo toca en esta carta se van a desarrollar más a lo largo de los siguientes capítulos. Así que hoy vamos a estar estudiando, hermanos, cómo el Señor nos ha bendecido a todos nosotros los creyentes. Y es que ciertamente, hermanos, todo creyente ha sido bendecido por Dios. Amén.
Si yo le hago una pregunta, y esto bastante rápido, ¿cuáles bendiciones pudieras tú mencionar en este momento que quisieras darle gracias a Dios? Así, una bendición en particular que de repente alguien quiera decir, no todo un testimonio, nada más una palabra, dos palabras que quiera decir, Señor, yo que te quiero agradecer porque, fuerte, por el perrito de Galilea, muy bien, ¿qué más? Por la vida, ok, muy bien, ¿qué más? ¿Nadie tiene que agradecerle al Señor? A ver, ahora todo el mundo, uno por vez. Ok, por las votaciones de mañana, tenemos democracia, gracias a Dios. Por el trabajo, ¿qué más? Por los alimentos, por conocerlo a Él, por la restauración de la familia, muy bien, gracias a Dios. Lisbeth. Ya, repetido. Hermanos, en realidad hay muchas cosas por las cuales nosotros le podemos dar gracias a Dios. Una muy buena práctica en nuestras oraciones es no agradecerle a Dios siempre exactamente con las mismas palabras y por las mismas cosas, hermano. Póngase a meditar porque lo que usted le agradece a Dios comparado con lo que Dios le da, ciertamente le aseguro que es muchísimo más grande lo recibido por Dios que lo que tan siquiera nosotros llegamos a entender. Pero, si bien es cierto, Dios bendice todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a estar estudiando, hoy y la próxima semana vamos a estar estudiando algunas de las bendiciones que el Señor ha entregado a todos los creyentes por igual. A todos los creyentes por igual. El Señor nos ha bendecido y esto es a través de Cristo Jesús. El tema de en Cristo acá comienza a tomar importancia, porque el medio por el cual llegan estas bendiciones a su pueblo es a través de Cristo. ¿Ok? Entonces comencemos viendo la acción de gracias que hace Pablo. Y yo he titulado este primer punto, somos bendecidos en Cristo, y vamos a ver el versículo 3. Pablo, en un arrebato de emoción y un arrebato de agradecimiento, él simplemente puede decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, esto es verdaderamente un hombre que está adorando y que está alabando a Dios, que yo espero que sea la misma actitud que nosotros tenemos, no solamente cuando cantamos aquí en la iglesia, sino todos los días, que nuestras bocas puedan ser utilizadas para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Bendito, dice Pablo. Ahora, ciertamente nosotros no podemos bendecir a Dios como Él nos bendice a nosotros. La bendición de Dios para nosotros tiene que ver con el favor y la misericordia que Él derrama sobre nuestra vida. Pero ¿en qué manera nosotros pudiéramos derramar favor y misericordia sobre Dios? Por supuesto que no se puede. Él todo lo tiene, Él todo lo es. Yo soy el necesitado. Esta bendición que está Pablo aquí proclamando no es porque Pablo haga llegar algo al cielo de su favor o de su misericordia, tiene que ver más bien con un reconocimiento del favor y la misericordia que Pablo sabe que Dios ha derramado, y eso le lleva a una acción de gracias, a una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre. Y es que, hermano, los que reconocen el favor y la misericordia de Dios, nunca les faltará palabras y nunca les faltará motivos para adorar a Dios. Así estén pasando las duras y las más duras, siempre podrán levantar una palabra de agradecimiento, de alabanza a nuestro Dios. Hermano, ejercite dentro de su corazón todos los días, levantar acciones de gracia a nuestro Dios. Lo interesante es la frase que Pablo continúa diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo acá que nuestro Señor Jesucristo en su relación con el Dios eterno es de dos maneras. Él está relacionado hacia Él, no solamente como Padre,
O sea, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino también como qué. El Dios y Padre, ¿cómo? Como Dios. A ver. ¿Me estás diciendo que el Padre eterno es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Jesús no es Dios? Sí, sí. Pero recordemos, hermanos, un hecho muy importante. Acá en esta expresión, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo que es una alabanza a Dios, también es un reconocimiento de las dos naturalezas presentes en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no solamente tiene la naturaleza divina por la cual Él puede llamar a Dios Padre. A diferencia de nosotros, hermanos, que nosotros somos hijos adoptivos. No es como anda diciendo algún predicador por ahí, que nosotros ahora somos Jehová Junior. No, nosotros no tenemos la misma esencia, la misma naturaleza, la misma majestad, el mismo poder que Dios. No lo tenemos. Nosotros somos creación de Dios, adoptada por Él en su misericordia y en su favor. Sí, somos hijos de Dios, pero nunca comparados como Él es hijo de Dios. Él es la misma esencia de Dios. Él es la misma sustancia, el mismo poder, la misma gloria, la misma majestad reposa tanto en el Padre como en el Hijo. Él verdaderamente es hijo de Dios. Pero también fue hombre o es hombre. Y en ese sentido es que nosotros podemos entender que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él estuvo acá en la tierra, ¿a quién buscó adorar? Al Padre Celestial. ¿La voluntad de quién buscó hacer? La voluntad del Padre. ¿El mensaje de quién traía en sus labios? El mensaje del Padre. Por eso es que sin duda alguna, Jesús puede decir que su Dios es el Padre, porque Él estaba en esta tierra para hacer la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Como vamos a ver más adelante, eso llegó hasta la muerte en la cruz. Pues bien, entonces tenemos la acción de gracias, pero ahora sí viene la razón. ¿Por qué Pablo está adorando aquí al Padre Celestial, al Dios de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice que nos bendijo con algunas de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Con todas. Hermano, yo sé que muchas veces en nuestra vida pasamos por unos momentos difíciles donde pensamos y repensamos si Dios de verdad está bendiciendo nuestra vida. Incluso no me sorprendería que alguno de nosotros acá, yo lo he hecho en su momento, ver la situación que uno está pasando y uno dice, ¿cómo voy a llamar a esto bendición de Dios? Estoy pasando por tantos problemas y voy a llamar a esto bendición de Dios. Hermano, sí. La Biblia nos dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Quizás no entendamos el propósito por el cual está sucediendo las cosas, pero ciertamente todo ello, hermano, aún los problemas más grandes de la vida, son instrumentos de Dios para formar el carácter de Cristo en sus hijos. La prueba que tú estás atravesando es para que tú seas más como Jesús, no para que te pongas a desesperadamente renegar de Dios. Estás equivocándote si tú te desesperas y andas detrás de los afanes, detrás de las ansiedades. No, hermano, porque el Señor está utilizando esta circunstancia para bendecirte. Ahora nos dice que la bendición es completa. No tenemos que nosotros, hermanos, estar tratando de alguna manera buscar que Dios como que complete su bendición. Quizás al Señor le faltó algo de ello. Quizás para mi salvación yo necesito aumentar de alguna manera. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando sobre los Gálatas?
que llegaban estos hombres diciendo, sí, está bien que ustedes crean en Jesús, pero ustedes tienen que guardar la ley, porque si no cumplen la ley, si no se circuncidan, si no guardan el sábado, como lo dicen los adventistas hoy, ustedes no pueden ser salvos, le decían a los Gálatas. No, hermano, no. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Cuando Él en la cruz, Él dijo, consumado es porque estaba diciendo y estaba declarando que la obra que Él necesitaba hacer para que nosotros llegásemos a la redención y que comencemos a ser hijos de Dios, ya está terminada. Toda bendición ha sido derramada sobre su pueblo. Ahora, esta bendición tiene una naturaleza espiritual. Y si vemos, hay un gran contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a la manera como se manifiesta la bendición de Dios. En el Nuevo Testamento, ciertamente, lo que más se apunta no es una bendición material en sí mismo. Aunque sí encontramos personas muy bendecidas materialmente en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos a José de Arimatea, un hombre creyente, un gran discípulo del Señor, y tenía buena provisión espiritual. Pero la provisión material, no tenía buena provisión material. La provisión material en el Nuevo Testamento pasa a un segundo plano. Pero en el Antiguo Testamento, si volvemos a ver al Antiguo Testamento, encontramos que la bendición material era muy importante, sobre todo en el pacto mosaico, en el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés, en la ley, en el Sinaí. A tal punto que encontramos en Deuteronomio aquel famoso capítulo donde el Señor dice que si su pueblo le obedece, ¿cómo va a ser Dios con ellos? Les va a bendecir. Les va a bendecir en abundancia, pero si el pueblo le es desobediente, los iba a llevar a la ruina. Y ahí sí estamos hablando, entre muchas cosas, de cosas materiales. Pero es que hay que recordar, hermanos, que nuestro Dios es Padre. Y Él lo que está haciendo es, le estaba enseñando al pueblo del Antiguo Testamento, como un padre le enseñaría hoy en día a sus hijos, a través de cosas que logren entender, quería explicarles cosas que es difícil entender por sí mismo. Cuando usted le quiere explicar algo a su hijo, ¿cómo lo hace? Imagínese un niño chiquito que de repente te pregunta sobre un tema complicado. ¿Cuál es el tema más complicado que de repente te han preguntado a ti, tu hijo? ¿Ah? Ya, bueno, este es un tema súper complicado. Pero, por ejemplo, el mismo concepto de Dios. ¿Cómo hace uno para explicarle a un niño de 3 años, 4 años, cómo es Dios? ¿El aire? Ok. Bueno, hay algún tipo de similitud. No lo vemos. Sabemos que está ahí, pero no lo vemos. ¿Qué más? Ok, está en el cielo. Incluso el niño tiene el cielo para verlo. Incluso le decimos al niño, Él es nuestro Padre. Y el niño va a poder comprender perfectamente lo que es un padre. Voy a esto. Cuando le queremos explicar a un niño algo muy difícil, comenzamos con cosas que él pueda ver fácilmente. Lo abstracto se lo tratamos de mostrar con cosas físicas. Lo mismo está haciendo Dios con el Antiguo Testamento. Todas las bendiciones físicas que había en el Antiguo Testamento era para que el pueblo de Israel entendiera que Dios tenía algo muy grande para ellos, pero en sí mismo esa naturaleza de esa grandeza espiritual en sí mismo no está limitada a lo material. Lo más importante aún sobre lo material son las cosas espirituales. Nosotros como pueblo de Dios, es cierto, hermano, no es pecado en sí mismo tener bienes materiales, pero no debemos afanarnos tras ellos. La palabra de Dios nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia
todo lo demás os será añadido. Nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos con estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es una referencia a los cielos. Estas bendiciones, hermanos, nosotros no las encontramos que el mundo nos la dé. Hermano, nosotros no tenemos que estar buscando las bendiciones del mundo, que el mundo hable bien de nosotros o caerle bien al mundo. Las bendiciones son derramadas desde los lugares celestiales a nosotros aquí en la tierra. Y finalmente nos dice esta frase tan importante: en Cristo. Somos bendecidos en Cristo. Todo creyente, todo creyente. No importa si tú tienes un día, 80 años de convertido, eso es indiferente. Todo creyente ha encontrado la bendición para su vida, no por sus propias obras, no por su propio camino, no por su propio esfuerzo, ha encontrado la bendición en Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué consisten estas bendiciones? Hoy vamos a ver dos de ellas que están en los versículos del 4 al 6, la primera, y del 7 al 8, la segunda. Comencemos viendo la primera bendición, el ser escogidos. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermano, ¿cuál es la mayor bendición que tú puedes tener en tu vida? No es que te saque la tinca. No es que tengas una gran carrera, una casa, un carro. No es que, hermano, ninguna de las cosas materiales que tenemos en este mundo, sí, gracias a Dios, son cosas con las cuales el Señor nos bendice. Pero ¿sabes cuál es la mayor bendición que nosotros tenemos? Que el Señor nos haya escogido. Que el Señor haya tenido misericordia de ti. Porque si más no me equivoco, ninguno de nosotros merecía tal elección. Cuando se hace equipos de fútbol, los hombres acostumbramos a decir, a armar equipos, seguramente las mujeres en el vóley también, hay dos personas que comienzan a escoger. Yo escojo fulano, yo escojo a mengano. ¿Y por quiénes comenzamos? Por los mejores. Y siempre el último es el que se queda así como, qué roche, qué vergüenza. Si pusiéramos a toda la humanidad delante de Dios y Él tuviera que escoger, ninguno de nosotros tiene tan siquiera algo en lo más mínimo, algo que pudiera despertar en Dios algún tipo de atracción, algún tipo de inclinación por esta persona. Ninguno. Quizás tú digas, pero yo me portaba bien antes de ser cristiano. Mentira. Tú no te portabas bien, tú aborrecías a Dios, amabas hacer tu voluntad. El que ama a Dios hace la voluntad de Dios y nosotros queríamos hacer nuestra propia voluntad. Tú pudiste haber sido muy religioso, pero eso no significa que lo amabas. Es más, hermano, la Biblia nos declara y nos dice que Él nos escogió cuando nosotros éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos. Hermano, ¿tú escogerías a tu enemigo para que forme parte de tu familia? Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Él no encontró nada en nosotros lo suficientemente bueno para escogernos, pero en su misericordia, en su gracia y por el puro afecto de su voluntad, te ha escogido. Te ha escogido. Tú pudiste haber estado en la fila ahorita de los que se están yendo hacia el infierno. Y eso era perfectamente justo por causa de nuestras malas obras.
Hermano, entiéndelo. Es una gran bendición que Él te haya escogido y esta elección fue hecha antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1:1 está Efesios 1:4. Antes de Génesis 1:1 está Efesios 1:4. Antes de que tan siquiera se dijera, en el principio era Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes que se dijera eso, Dios ya había resuelto un pueblo para sí mismo. Pero esta elección no se basó en ti. Es que seguramente Dios vio al futuro y vio que yo lo iba a escoger y entonces por eso me escogió. No, hermano. No. ¿Sabes dónde está la elección de Dios? Mírelo en el versículo 4. Según nos escogió en Él. Diga conmigo, en Él. ¿En quién? En Cristo. Hermano, el propósito de la elección no fuiste tú, el motivo de la elección no fuiste tú, fue Cristo. Es como quizás si pudiéramos verlo así. Imagínate que tú eres un empresario que necesita a alguien en un puesto en tu empresa y tú tienes un amigo de mucha confianza. Mucha confianza, es tu pataza del alma. Y él llega un día y te dice, ¿sabes qué? Aquí te traigo este joven, es muy trabajador, él puede suplir el lugar. Y tú entonces dices, lo contrato. No le das mucha vuelta, lo contrato. Ahora, pregunto, ¿ese empleador contrató a este hombre en base a quién? En base, exactamente, en base a su amigo, en base a esa confianza. Su amigo en cierta manera es el garante de el resultado. Y obviamente, hermano, para comparar a Cristo, el Padre y nosotros, este ejemplo queda demasiado pequeño, porque nosotros no teníamos nada que ofrecerle al Señor. Pero lo cierto, hermanos, es que Cristo es la garantía delante del Padre de que nosotros vamos a ser el pueblo que el Padre ha decidido que seamos. Porque Él está haciendo la obra en su pueblo. Hermano, Cristo está vivo y está moviéndose en medio de nosotros. Quizás tú no lo entiendas, quizás tú no lo veas, quizás tú no entiendas cómo es el crecimiento en Dios. Pero ciertamente, hermano, el reino de los cielos está actuando en el corazón de sus hijos. Hemos sido escogidos en Él. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Mire que no dice que hemos sido escogidos porque somos santos y sin mancha. No es una razón lo que tenemos acá, es un propósito. ¿Para qué hemos sido escogidos? Santos y sin mancha. ¿A qué le parece que es lo que quiere decir Pablo con esta expresión? Ciertamente, hermano, quizás tú no sepas griego, quizás tú no sepas muy profundo en el conocimiento bíblico, pero creo que la frase se deja entender por sí misma. ¿Qué es lo que quiere el Señor que sea su pueblo? Un pueblo que viva lejos del pecado. Un pueblo que se ha separado. Santo significa eso, separado, apartado para Él. Y que viva sin mancha. Esto nos recuerda a los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando el Señor decía que el cordero que se le tenía que ofrecer tenía que ser sin mancha, sin defecto alguno. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir esta vida procurando mantener nuestro carácter, nuestro ser sin mancha. Por eso es muy importante, hermanos, la confesión de pecados. Por eso es muy importante que todos los días nosotros nos examinemos a nosotros mismos, porque vivir sin mancha en este mundo, hermanos, recuerde que todavía el pecado mora en nosotros. Pero un cristiano que no quiera vivir en santidad, déjame decirte, o una de dos, o tú no has entendido para qué fuiste creado, o de plano no eres cristiano. Si tú prefieres llevar una vida como tú quieres, en la manera que quieres, según tu propio pensamiento, hermano, una de dos de verdad, como te digo.
o no has llegado a entender la gran bendición que has recibido en Cristo Jesús, o de plano no lo eres. No eres cristiano. Y es mejor no engañarnos. Porque el propósito, Dios no escogió a algunos para que fueran santos sin mancha. Esto es una bendición, dijimos, para todo el pueblo. No importa, hermano, si tú sirves en la iglesia o no sirves, tú tienes el mismo deber que el pastor y que cualquier otro líder de la iglesia de mantener tu vida santa y sin mancha. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿En qué? En amor. En amor. Todos creo que conocemos a alguien que presta ayuda, pero la presta de mala manera. Creo que todos nosotros llegamos a conocer en nuestra vida a alguien que sí, hace las cosas por ti, pero ¿cómo reniega cuando le pides un favor? ¿Conoces a alguien así? Sí, pastor, mi esposo. Sí, pastor, mi hijo. Lo mando por un tarro de leche y uy, hay que escuchar todo lo que dice. Esa no fue la actitud del Señor cuando nos rescató. Es más, este pasaje deja muy en claro en varias oportunidades cuando usa las expresiones como por ejemplo su beneplácito. Beneplácito significa su buena voluntad. El afecto de su voluntad en amor. Todas estas son expresiones para mostrarnos que lo que hace el Señor bendiciéndonos a nosotros no es como el que tira delante de una persona diciendo, bueno, ya toma ya toma la bendición, punto, ya no me estés molestando tanto. No, hermano. El Señor bendice, pero no solamente es el acto de darnos, sino que lo hace con toda la gran voluntad, con su mejor disposición, con el más grande de sus amores, a sus enemigos, a los que éramos sus enemigos. Por eso el Señor hoy te pide a ti que sirvas a tu enemigo y lo ames, porque Él te ha mostrado lo mismo contigo. Cuando tu enemigo te pida algo que hagas por él, no lo hagas a regañadientas, no lo hagas por compromiso, no lo hagas por hacerlo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y si eso hay que hacerlo por el enemigo, ¿cuánto más por tu esposa que no es el enemigo? Sí, no es el enemigo, ¿no? ¿Cuánto más por tu esposo? ¿Cuánto más por tus hijos, por tus padres? ¿Cuánto más por tu hermano en la iglesia, por el jefe, por ese compañero en el trabajo? Debemos mostrarle la misma buena disposición y las cosas que hagamos por los demás tienen que ser hechas en amor. Habiéndonos predestinado, que es una forma de hablar sobre la elección que hemos hablado en el versículo 4, son sinónimos. En el 4 nos dice que nos escogió, en el 5 nos dice que nos predestinó, son sinónimos acá. Pero nos dice la razón también. Ya vimos que fuimos adoptados, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Esa es tu labor, esa es tu responsabilidad. Pero ahora, desde el punto de vista de Dios, ¿para qué te escogió? ¿Para qué te predestinó? Para ser hijo suyo. No meramente conocidos, no meramente siervos, hijos. Hermano, por eso es que es notable. ¿Quién de ustedes adopta a su enemigo como hijo? ¿Quién de nosotros tiene tal amor, tal misericordia? Nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Y nuevamente encontramos esta magnífica frase, por medio de Jesucristo. Hermano, y esto nos dice algo muy importante. Nadie que no esté ligado a Cristo verdaderamente es un hijo de Dios. Los musulmanes no pueden ser hijos de Dios porque niegan a Cristo como Rey de Reyes, niegan a Cristo como hijo de Dios. Los mormones no pueden ser hijos de Dios
por la sencilla, pero ellos creen en un Cristo, sí, pero es un Cristo diferente al que está en las Escrituras. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios creado. No puedes llegar a ser hijo de Dios si no estás verdaderamente unido a Cristo. No es mentira eso de que todos somos hijos de Dios. En un sentido sí, toda la creación es hijo de Dios, porque todos salimos de Él. Pero hasta este púlpito es hijo de Dios en ese sentido. Los zapatos que tienes puestos pudiéramos llamar en ese sentido que son hijos de Dios, son creación de Dios. ¿Me dejo entender? Pero hijos en el sentido familiar, relacional, solamente es para los que están en Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente esta expresión. Imagínate a Dios derramando su amor, derramando su misericordia, escogiéndote, llamándote hijo, y eso lo hace en el más puro de sus afectos, en su voluntad más complaciente, más alegre. Y nos dice un segundo propósito: tú has sido escogido para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa esta expresión que se repite 3 veces en esta sección? La alabanza de su gracia, para gloria de su gracia. ¿Qué significa? La gracia de Dios, su favor inmerecido derramado sobre nosotros. Es lo que estamos viendo acá hasta este momento. ¿Cuál es la gracia de Dios que hemos visto hasta ahorita? El ser escogido, el ser predestinado antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios que se ha mostrado con gloria. Gloria significa de una manera inigualable, única, irrepetible, impresionable. ¿Alguna vez les dije a ustedes que, por ejemplo, para entender esta palabra gloria, pudiéramos ver al pavo real? ¿Cuál es la gloria del pavo real? Su cola es única, es inigualable. Tú la ves y dices, ¡wow! Lo mismo cuando la creación ve, cuando toda la creación ve cómo el Señor ha tenido tanta misericordia de nosotros, hombres y mujeres caídos, lo único que puede hacer la creación es decir, ¡wow! Y si eso dice la creación, ¿cuánto más no debería estar diciendo nosotros su pueblo? Por eso a mí me extraña, hermano, que lleguemos tan tarde a la alabanza. Por eso me extraña que a veces cantamos sin sentido, sin entender lo que estamos diciendo. Si has sido creado para que te asombres de la gloria y la gracia de Dios, para que alabes esa gloria y esa gracia, por la cual, nos dice el versículo 6 al final, con la cual, con la gracia que nos hizo aceptos en el amado. La versión de las Américas lo traduce de una manera diferente y quizás un poco mejor. La versión de las Américas dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En otras palabras, lo que tenemos aquí nuevamente es una expresión de en Cristo. Hemos sido escogidos, predestinados para ser hijos suyos, para que alabemos la gloria y la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. ¿A través de quién? De Cristo. En el amado. Y es que recuerda esto, que el Padre le diga al Hijo, amado, es muy, muy, muy correcto. Cuando Jesús estaba bautizando, se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Él es el amado del Padre, pero Él también nos ama a nosotros. Pero nos ama a nosotros a través del amor que Él le tiene al Hijo. Recuerde que si usted fue escogido en Él. Fue adoptado en Él y ahora es amado en Él. El amor que el Padre tiene a nosotros es el amor hacia su Hijo
que se refleja hacia nosotros. Y esto nos lleva, hermanos, a algo maravilloso. Usted de repente dirá, ¿qué? ¿Dios no me ama por lo que soy entonces? Hermano, es mejor que así sea, porque si Dios te amara por lo que eres, tú ya hubieras perdido ese amor. Ya hubieras perdido ese amor hace mucho tiempo. Pero como el amor del Padre hacia el Hijo nunca cambia, nunca terminará ese amor hacia nosotros, a pesar de que metemos la pata en esta tierra. El amor del Padre hacia el Hijo garantiza que el amor que el Padre nos tiene a nosotros siempre permanecerá hasta el último de los días de nuestra vida sobre esta tierra. Permanecerá, porque Él nunca dejará de amar al Padre, nunca te dejará de amar a ti. Aunque tú hayas metido no la pata, las 4. Cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, cuando David adulteró y asesinó o mandó asesinar, cada vez que encontramos a un creyente cayendo en pecado, cayendo en tentación, sí, es algo muy lamentable, algo que destroza el corazón del creyente. Pero si hay algo que nunca debemos dudar, hermanos, es que a pesar de esa caída, el amor del Padre no ha cesado. Quizás tú hoy estabas discutiendo contigo mismo y pensando, ¿será que el Padre me ama? Después de esto que he hecho, ¿será que el Señor de verdad me puede amar después de haberle respondido de esta manera? Después de tanta gracia que Él ha dado sobre mi vida y yo termino haciendo semejante cosa en contra de Él. ¿Será que me ama? La respuesta es sí. Porque el amor que te tiene el Padre es en Cristo. Tendría que fallar Cristo para que Él te deje de amar. Y Cristo nunca, nunca fallará. ¿Qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Persecución? No, hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Hermano, si tú no te sientes bendecido con eso, no sé con qué cómo puedes entender la bendición de Dios. La siguiente bendición la voy a tener que dejar para la próxima semana porque me ha ganado el tiempo. Pero quiero que hoy entendamos algo y algo que lo lleves muy claro en tu corazón. Si tú estás en Cristo, el Padre te ha escogido antes de la fundación del mundo. Tú estás aquí porque Él te escogió. No es que porque tú estás acá, Él te escogió en el pasado. No, funciona al revés. Él se acercó a nosotros para que nosotros ahora nos podamos acercar a Él. Pero quiero que me entiendas algo. Esto demanda de nosotros una vida de gratitud y de alabanza, que es mucho más de lo que ciertamente podemos estar haciendo el más esforzado de nosotros hoy. Quizás tú dices, pero es que tengo tanto que hacer en las mañanas. Se me presentan tantas cosas, estoy afanado. Y claro, cuando llega la noche más bien va la otra excusa. Es que es un día tan cansado, estoy con tanto sueño y me gustaría ir a orar, pero Señor, tú sabes y tú me entiendes, ¿no? No, hermano, ¿cómo vas a dejar de alabarle y darle gracias por la misericordia que Él ha derramado sobre tu vida? Hermano, separa tiempo todos los días. Así pase lo que pase, hermano, ten un tiempo para el Señor. ¿Por qué siempre le quitamos al Señor su tiempo para dárselo al mundo? O a las cosas de este mundo en sí mismo. Al Señor sí le tenemos que decir siempre, no tengo tiempo para ti, pero al jefe no. Ah, claro, porque el jefe es el que te paga. Mentira. Esa provisión no viene de tu jefe. Esa provisión no viene de tu trabajo. Esa provisión viene de Dios. A Dios le debes tu vida.
que se espere el mundo, que se espere lo que sea. Apréndele a dar el lugar a Dios. Apréndele a dar el lugar a Dios en tu corazón. No puede ser posible, hermano, que el Señor nos bendiga una sola bendición, y son varias las que tenemos acá. De repente van a ser 3 semanas en lugar de 2. Son varias las que tenemos acá, una sola. Y aquí tenemos tiempo como para darle gracias a Dios el resto de nuestra vida. Que no se queden cortas tus palabras. En segundo lugar, esto nos lleva entonces a vivir una vida de santidad. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor te llamó? ¿Para que le sigas dando el mismo pecado? No, hermano, piensa por un momento, ¿qué cosas están manchando tu vida? ¿Qué actitudes, palabras, pensamientos, acciones estás teniendo que están manchando tu corazón? Esa obra que el Señor está haciendo en ti, ¿qué es lo que lo está manchando? Hoy pídele perdón porque Dios no te ha llamado para eso. El Señor te ha llamado para que tú seas santo y sin mancha. A tal punto que te ha adoptado como su hijo. Veremos más adelante, incluso te ha dado su espíritu como garantía de que en esta vida, por más que sucedan cosas malas, tú tienes una herencia en los cielos. Hermano, no manches la obra del Señor. No manches la obra del Señor. Eres templo de Dios. Que hoy se renueve nuestro compromiso por apartarnos del pecado. Y si tú estás aquí y has estado viviendo queriendo aparentar ser cristiano, o de planos, tú sabes que no lo eres, hoy es el día que el Señor te llama a arrepentimiento. Hoy es el día que el Señor te llama para que tú le pidas perdón a Él y encuentres perdón en Él. Porque nada de lo que tú hagas va a poder lograr disminuir en nada la ira que Dios tiene sobre ti por tu pecado. El único que puede pagar esa deuda es Cristo. Y si tú no vienes a Cristo hoy, tú tendrás que enfrentar la ira de Dios. Pero hoy se abre el camino a salvación, se abre el camino a misericordia para que todos los que vengan a Cristo encuentren el perdón de sus pecados y encuentren la misericordia para su alma. Por eso, hermano, amigo, ven a Cristo. En Él somos bendecidos, solo en Él.